Comenzamos a recibir visitas de precandidatos. Tuvimos esta semana algunos precandidatos a concejal. Vamos a seguir el día de hoy. Está con nosotros Germán Lavini, precandidato a concejal por la ciudad de Santa Fe. Y está acompañada por Jorgelina Signa, precandidata a diputada nacional por el Partido Obrero. Bienvenidos. ¿Cómo les va? ¿Qué tal? Hola, buenas tardes. ¿qué tal? ¿Ya lanzados? Ya lanzados, sí. Hemos hecho una recorrida de medios, arrancamos por Santo Tomé, luego estuvimos acá en una chopería histórica de la ciudad y bueno, hoy culminamos con una charla a las 7 de la tarde en la Universidad En la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de Derecho. Hoy a las 19. A las 19 horas, donde vamos a desarrollar la perspectiva que plantea el Partido Obrero y el Frente de Izquierda para la etapa que estamos viviendo, que nosotros caracterizamos, que si bien ya se ha logrado instalar una agenda electoral, esta agenda electoral está atravesando o se da en el marco de una gran conmoción social y de varios episodios de irrupción de los trabajadores y de irrupción de distintos sectores sociales en la crisis, como hemos visto recientemente, ¿no es cierto?, la movilización multitudinaria contra el fallo del 2x1 y como también estuvo presidida por todas las grandes movilizaciones que se dieron en marzo y abril de los docentes, de los trabajadores resistiendo los despidos y las suspensiones, toda la lucha que se está atravesando aún hoy por el tema de la paritaria, muestran que hay una tendencia de los trabajadores y de los sectores populares a intervenir en la crisis. Por ahí estos sectores populares se encuentran frenados, los trabajadores también, por la losa que representa en algunos casos la burocracia sindical y por eso creemos que es necesario desarrollar este planteo a fondo porque nosotros decimos que los trabajadores no pueden adaptarse a este inmovilismo de la burocracia o a esta falsa oposición que hay frente a esta coalición del ajuste que gobierna, sino que es necesario convocar desde la izquierda a un congreso del movimiento obrero de la izquierda para concentrar y para profundizar esta organización y desarrollar esta perspectiva de salida política de los trabajadores. Falsa oposición, dice. Sí, falsa oposición. Mira, nosotros lo que entendemos, y lo hemos hablado inclusive en el programa de radio acá del compañero, entendemos que Macri ha ganado y gobierna con una base social muy escasa, es una base política muy escasa, es una realidad de la provincia de Buenos Aires y no tiene estos mojones necesarios en el resto del país y el hecho de que se hayan votado más de 100 leyes que han ido contra la voluntad popular, contra las reivindicaciones más sentidas de la población, tiene una responsabilidad directa con lo que nosotros llamamos la coalición del ajuste, que son el Masismo, el Frente para la Victoria, la UCR, votándole sistemáticamente todas las leyes que ha llevado el Congreso Nacional. Desde ahí que nosotros entendemos que el problema del ajuste tiene como contracara toda una oposición política que colabora con que ese ajuste se lleve adelante. Lo hemos visto en Santa Cruz, es decir, gobernadores por el Frente para la Victoria, como el caso de Alicia Kirchner, sin embargo ha planteado la paritaria más baja de todo el país, ofreciendo el 3% a los docentes. Ni que hablar todos los sucesos que hubo de peleas y de intimidaciones a los trabajadores, bueno, la represión con la gendarmería, pero es algo que lleva el conjunto, lleva Bertero en Tierra del Fuego, lo lleva Lifchin en la provincia de Santa Fe. No hay distinción de pelaje político, el ajuste general, y es acompañado al ritmo de todos los gobernadores. Se plantea un escenario en los últimos años, inclusive los últimos años del kirchnerismo, el último año de Cristina Fernández, con estos 16 meses que lleva Macri, de polarización, que uno puede decir, bueno, le sirve tanto al kirchnerismo como al macrismo, y afuera quedan quizá algunas fuerzas que tienen su visión, su forma de hacer política, desplazadas por esta polarización, sobre todo con una fuerte pata dentro de los medios de comunicación. Ustedes han sido críticos del kirchnerismo, de algunas de sus políticas, por supuesto siguen siendo críticos. Digo, ¿cómo se sienten en este mapa electoral? ¿Creen que realmente se trabaja en esto? Es decir, que haya dos, un blanco y un negro, y el resto afuera. ¿Creen que la oposición también aporta eso? ¿Cómo lo ven? Bueno, mira, hubo elecciones recientemente en Río Negro, en Alto Valle, en Godoy, donde hubo ahí elecciones, bueno, es una localidad muy pequeña, se presentaban solo dos partidos, el peronismo y el Frente de Izquierda, el Partido Obrero, y logramos incorporar un concejal por primera vez en la historia con el 40% de los votos. Y nosotros hemos sido en el año 2015 instalados como fuerza política, te diría la tercera fuerza política prácticamente en todos los distritos del sur de la provincia, esto que sí hablábamos un poco con él,
E inclusive en la provincia de Santa Fe, en la localidad Capitán Bermúdez, nosotros renovamos nuestra bancada, yo soy concejal en la actualidad por segundo mandato, con más del 20% de los votos. Es decir, la izquierda va logrando una perspectiva no solo de lucha ya, sino también de una salida política al problema. Y entendemos que este marco de disgregación política, porque es justamente lo que está sucediendo, estábamos hablando que con los periodistas que vamos charlando, con la gente de los medios que vamos hablando, nos dicen todavía no se ha lanzado todo el mundo. Bueno, eso no responde a que están esperando para que haya misterio. Eso responde a una crisis política brutal entre los partidos. Digo, hay radicales oficialistas, radicales opositores, hay radicales kirchneristas, me contaba el compañero en Santo Tomé que han llamado a votar por el kirchnerismo, y mucho más, y también en el mismo marco el Frente para la Victoria. Entonces, esta situación de disgregación política de los partidos, y en un marco de ajuste, y como decía el compañero, de mucha convulsión social, entendemos que los trabajadores tienen una oportunidad, no tienen que entrar en esta falsa polarización, digo, entre los que dicen ser opositores y son parte de la coalición del ajuste y el macrismo, sino colocar verdaderos referentes en el Congreso Nacional y en las legislaturas para que se coloque esta agenda, la agenda de la clase obrera, la agenda de la defensa de los puestos de trabajo. Una pregunta para cada uno relacionada con el cargo que quieren ocupar cada uno. En el Congreso Nacional, en la Cámara de Diputados, que si te toca entrar, que es el lugar donde intentás ser candidata, el kirchnerismo fue muy opositor. Porque en el Senado hubo otros casos que no, pero en la Cámara de Diputados la mayoría de las leyes gruesas el kirchnerismo votó en contra. Con la construcción de discursos y demás que llevan ustedes adelante, ¿te parece que van a tener que lograr trabajar en conjunto quienes se oponen de alguna manera al gobierno de Mauricio Macri para lograr, frenar leyes, imponer otras y demás? Mira, vos sabés que esto me sucede inclusive en algo mucho más pequeño que es el Consejo Municipal, donde muchas veces el propio intendente, que es del Frente para la Victoria, plantea, bueno, hay que tener una política más conciliadora, es decir, cómo discutimos y logramos entre todos tomar los problemas. Pero lo que hay que decir con mucha claridad, que los endeudamientos y los impuestazos son acompañados por todos los bloques políticos. Es decir, el pago a los fondos buitres fue acompañado por el Frente para la Victoria. ¿Votó en contra? ¿Pero votó en contra del Frente para la Victoria? No, fue acompañado en este sentido. Todas las leyes que se han colocado por el macrismo, digo, el problema del RT, el problema de ni despidos ni suspensiones, es decir, todas las leyes que han generado una polémica muy importante y que tocaba las fibras más sensibles de la clase obrera han sido acompañdos por el Frente para la Victoria. ¿Votó en contra? Todas las que están mencionando votó en contra. No, porque pasa lo siguiente. Pero votó en contra. Está bien, pero pasa lo siguiente, porque si no pareciera que un voto negativo en un problema particular coloca lo que nosotros decimos colaboradores del macrismo en pseudo opositores. La gobernadora, por el Frente para la Victoria, le ofrece el 3% a los docentes, frente a una canasta básica que está por las nubes. La gobernadora de Tierra del Fuego fue una de las pioneras en extender y en plantear una reforma de la edad jubilatoria que golpea no solamente al conjunto de los trabajadores, pues se genera un antecedente, sino en uno de los sectores más áridos de nuestro país, como es el sur patagónico, como tiene que ver con las regiones más áridas de nuestro país. Es decir, la política del ajuste es bailada por todos estos partidos. Luego, lógicamente, por ejemplo, la readecuación... Vos querés ser diputada nacional. Lo que yo te digo es, en ese marco, porque también, podemos hablar de los bolsos de Julio López y 200 críticas. Por eso digo, 200 críticas al kirchnerismo, la aplicación de la ley de medios, en las cuales en varias vamos a estar de acuerdo, además. Pero al margen de eso, ustedes, que vos particularmente, que pretendés un lugar en la Cámara de Diputados, en ese espacio, el kirchnerismo ha sido el partido más opositor a todas las políticas. Además, de hecho, votó en contra. Todas las leyes que vos estás diciendo las votó en contra, pero además las militó en contra, se planteó, y me parece que en ese marco también han votado inclusive igual que la izquierda o que los representantes del Partido Obrero. Por eso a mí no me termina de quedar claro en esa situación, porque le hablás casi también al mismo público, el público que está en contra del gobierno de Macri. ¿Trabajo en conjunto o no? ¿Cómo lo ves? Claro, lo que pasa es que vos querés que yo polemice con un partido que entiendo que está colaborando con el ajuste. A mí lo que me interesa es
colocarme en el mismo nivel de las necesidades de la clase obrera, no del partido que es cómplice de que esté pasando este ajuste brutal alrededor de todos los problemas que tenemos. Es decir, a mí me querés colocar en una polémica con los diputados del Frente para la Victoria, cuando en realidad nosotros lo que intentamos es ser voceros desde el cordón industrial, donde está minado de intendentes por el Frente para la Victoria, que ven cerrar la fábrica Arcinc, que ven las suspensiones y despidos de General Motors, que han visto la entregada de Samcor, han visto la entregada de lo que significa este golpe a los convenios de la industria láctea, todas las suspensiones y despidos a gotas que hay en las contratistas, y todas son llevadas, impulsadas por estos candidatos y por estos legisladores en la actualidad que están más macristas que los macristas. Nosotros necesitamos colocar un representante de diputado nacional desde el cordón industrial de Santa Fe en el Parlamento que refuerce esta política independiente que está llevando el bloque del Frente de Izquierda, que ha torcido la agenda, que ha logrado instalar polémicas siendo 3 legisladores, porque la instalación de la denuncia de los dietazos no la hizo ni los radicales honestos, ni los socialistas, ni los peronistas. Ha sido instalado desde el Frente de Izquierda la denuncia de los dietazos mientras se cerraban las paritarias a la baja a lo largo de todo el país. La denuncia de todo lo que fue la readecuación y demás de los servicios, los grandes tarifazos, hemos sido bolseros impulsores, y bueno, desde ya con todo lo que ha sucedido alrededor de la impunidad, el 2x1, el intento de reforzar la militarización interna a partir del ajuste, hemos sido grandes voceros en esos conflictos, y sería clave e indispensable colocarnos a nosotros en ese trabajo. Le doy una vuelta de tuerca a la pregunta de Juan Manuel, que creo que no se la respondiste, porque creo que Juan Manuel te decía, si el Frente para la Victoria está planteando en diputados una agenda opositora, en algún momento van a tener que plantearse ustedes un tándem con ese Frente para la Victoria para votar en contra de Macri. No se la respondiste. Pero te lo doy una vuelta de tuerca. Por ejemplo, en Santa Fe está el Frente Social y Popular, con Carlos del Frade y Mercedes Meyer. Ciudad Futura, en Rosario. Expresiones, como la de ustedes, como la de Germán, aquí en la ciudad de Santa Fe. ¿Por qué no pensar un frente de izquierda y en lugar de atomizarse, con distintas expresiones desde la izquierda? Creo que es muy claro en ese sentido, ¿por qué no? Creemos que ya han tenido una oportunidad hoy con el ingreso a la legislatura que ha tenido este Frente Social y Popular, donde claramente se han mimetizado, inclusive han confundido a un sector social que los votó para que tengan una agenda del progresismo, una agenda de la izquierda, y sin embargo, por ejemplo, a la hora de votar en la legislatura de Santa Fe que presidiría, no tuvieron ningún brete en apoyar a un candidato del socialismo, o en el caso del Consejo en Rosario, donde también ingresaron estos sectores como Ciudad Futura, en refrendar a la intendenta de turno. O sea, confunden a los trabajadores. Hoy, estos frentes que vos decís, o estas agrupaciones que vos nombrás, por ejemplo, son impulsores de una ley provincial de educación que claramente está en sintonía con una sintonía más general de aplicar las reformas laborales en la educación, de precarizar la educación, de llevar la educación a un plano casi asistencial para destruir el sistema educativo, para continuar lo que ha sido esta descentralización inclusive del sistema educativo, que empezó con la dictadura, que siguió, ¿no es cierto?, con los gobiernos, con todos los gobiernos que siguieron, y hoy no tenemos un sistema educativo nacionalizado, ¿no es cierto?, es provincial. Inclusive se hablan en todos estos proyectos de educar para la incertidumbre, o sea, preparar a la mano de obra y flexibilizarla y abaratar la mano de obra antes de que se inserte en el campo laboral. Si uno ve todos los proyectos educativos que se han presentado en la legislatura, sean los del oficialismo, sean los de Giustiniani, los de Bocarol, o inclusive lo que presentó Meyer y del Frade, están todos en esta sintonía que nosotros denunciamos, que es totalmente antiobrera, que está en contra de las condiciones de trabajo de los docentes, inclusive va a fondo con una destrucción de las condiciones educativas, de la educación pública. Nosotros denunciamos porque está una orientación general que se discutió en la cumbre de Purmamarca, donde, ¿no es cierto?, el ministro Burlich se ha reunido así, ha tenido su mini Davos con los empresarios que le han pedido qué modificaciones y qué reformas necesitan para la educación. Esas reformas son las que están plasmadas en estos proyectos que llevan adelante toda esta fuerza política. Por eso es necesario una fuerza independiente de los trabajadores y de la izquierda en la legislatura y en el Consejo, porque estas fuerzas policlasistas o que llevan a confundir, ¿no es cierto?, el programa de los trabajadores con los partidos de la burguesía o los partidos del régimen,
tienden claramente a irse con cualquier viento que sopla, y ha pasado con el acompañamiento de un montón de leyes, como es, por ejemplo, este tema de la ley de paridad que se ha instalado en la legislatura, donde supuestamente se muestra como algo muy progresista, pero sin embargo en realidad es un freno al movimiento de la mujer, que viene con otras consignas, porque en realidad fue traficada la consigna de la paridad de género, que no es parte del movimiento de reivindicaciones que lleva ni una menos, ni mucho menos, sino pero que... ¿cómo que no? Bueno, vamos a verlo, Pero porque eso, la paridad, por ejemplo, le pone un techo a que una mayoría femenina integra las listas, como no ha pasado en listas que hemos querido conformar en Córdoba, con una mayoría de mujeres, y no nos ha permitido porque ya funcionaba esta ley. Entonces, es un freno que además no garantiza que haya más mujeres de los partidos del régimen integrando las listas del régimen y la Cámara del régimen, como ha pasado que hay gobernadoras que aplican el ajuste a la par que cualquier capitalista. Entonces no se diferencian en nada por un tema de género. Nosotros decimos que hay que ir a fondo con la denuncia del carácter que tiene el Estado, como por ejemplo en el caso de los femicidios, de la responsabilidad política que tiene. Y en ese sentido, por ejemplo, tanto... ¿Me dejás? Sí. Te interrumpo brevemente, porque arrancaste mencionando, me pareció a mí como un rol de colaboracionista a casi todos los partidos políticos de la legislatura. Ahora, una ley de educación y una disidencia que a Justiniano Burger le costó que ser expulsados del bloque del Frente para la Victoria. Carlos del Frade, del Frente Progresista. Carlos del Frade no votó el endeudamiento, que imagino que ustedes no hubiesen votado, el endeudamiento con una tasa del 7-8 anual en dólares y con planteo jurisdiccional en Nueva York. Entonces parece ser un discurso de francotirador el de ustedes. Estar solo frente y el resto del mundo, digamos, son colaboracionistas de la política burguesa. No, para nada. O sea, hay instancia para que ustedes, digamos, hagan tándem con Ciudad Futura, con el Frente Social y Popular. Pareciera que no. Mira, yo soy legisladora segundo mandato en el municipio de Capitán Bermúdez y he impulsado innumerable cantidad de iniciativas. Y necesitaste consenso para que te las aprueben. Enormes. Y no he tenido consenso jamás. Lo que ha logrado que eso se convierta en ley ha sido la movilización popular. Entonces hacíamos grandes agitaciones fuera del consejo, íbamos a los barrios a plantear el problema. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, logramos el pase a planta permanente de una cantidad de mujeres de barrido y subsidiado de los camiones, armando ollas populares en la puerta del municipio. Me vetaban y me rechazaban las minutas de comunicación, los proyectos de ordenanza en el Consejo, y luego nos íbamos a la movilización a tratar de imponer lo que perdíamos en el Consejo. Hasta que finalmente, 1, 2, 3, 41 días de huelga, se logró la incorporación de los compañeros con el proyecto negativo, pero generó la polémica y el debate y la posibilidad que después terminó con sus buenos frutos. Lo mismo con el equipo interdisciplinario de salud. Es más, me retiraron de la comisión de salud porque veníamos logrando una cantidad de cuestiones y dije, bueno, no, también quítale eso. Me quitaron la presidencia de la Comisión de Salud porque invitábamos a los profesionales de salud de la región, del hospital, las enfermeras, los pacientes, a que vinieran a armar lo que serían las comisiones públicas, algo que está cerrado y vedado en casi todos los consejos. Invitábamos a los vecinos a participar cuando había una temática que tenía que ver con ellos y le copábamos el consejo, planteando, por ejemplo, los equipos interdisciplinarios de salud con respecto a las adicciones, el problema de abusos en los barrios y demás, y logramos que se incorporen 2 de 8 que pedíamos, 2 productos de esa movilización, las docentes con los carteles diciendo de que tenían esta necesidad imperiosa. Es decir, a partir de la lucha y la movilización, el resto de los bloques tenía que ceder a esa agenda, si no, no cedían. No es que en un momento discutíamos con el propio intendente en una interpelación, porque él decía, bueno, un poco decía esto, sos antisistema en un punto, todo el tiempo estás diciendo que todo... Entonces digo, pero tiró un centro para los trabajadores. Sí. No hay ningún problema con que apoyemos un proyecto de cualquiera de los bloques, pero tiren algo piola. Lo único que entra son endeudamientos, lo único que entran son tarifazos. La especulación inmobiliaria es descomunal en la ciudad de Rosario, en el cordón industrial. A nosotros nos está creciendo toda la zona oeste de nuestra localidad cuando se caen a pedazos los ranchos en los lugares de asentamientos y los barrios más humildes. Y mientras tanto tenemos country que van a tener lagunas con peces de chinos, o sea, no tiene relación. Entonces, no es que hablamos sobre la base de francotiradores, sino que realmente estamos
estamos dentro del intestino del Estado, en un momento me dice la presidenta del Consejo, va a tener que cambiar el discurso. Porque no puede decir el Estado capitalista, ahora vos estás dentro del Estado. Bueno, estamos dentro del Estado, luchando contra el Estado, siendo los voceros de la clase obrera ahí adentro, y realmente lo vemos en la experiencia concreta. No es que planteamos una situación que es ajena a la realidad que van teniendo nuestros parlamentarios. Digo, yo hablo desde el cordón industrial, pero tenemos un montón de parlamentarios en varias provincias, un verdadero batacazo a la izquierda entre el 2013 y el 2015, y nos hemos minado de compañeros en los parlamentos, y esta es la experiencia concreta que Salta tenemos. tiene una experiencia, la ciudad Bueno, de Salta. ellos desde el año 2010, Claro. pero luego en el año 2013 y 2015 ya hemos colocado casi 50 legisladores entre senadores, diputados y concejales Como Partido Obrero, ¿no? como Partido Obrero, y bueno, hay algunos también de izquierda socialista, porque nosotros y del PTS, porque lo que tenemos son frentes en donde hay rotación de las bancas y hay una cantidad de tiempo donde está uno de nuestros compañeros, luego se rota la otra fuerza política y así se culminan las tres fuerzas que lo integran. Germán, ¿cómo ves la Municipalidad de Santa Fe particularmente, el Consejo Municipal? Corral por primera vez no tiene el presidente del Consejo propio, digamos. Se pusieron de acuerdo distintos espacios de la oposición para tener una mayoría que a veces funciona y a veces no, pero que funcionó para que el presidente del Consejo no sea un hombre de Corral estrictamente. Bueno, ¿Cómo lo ves y qué le planteas a los vecinos de Santa Fe para poder ser concejal, digamos? Claramente, porque esto ¿qué es lo que manifiesta? Es la expresión concreta de que hay un acuerdo de fondo de no atacar ciertos intereses sociales y de que hay ciertos intereses sociales que claramente no están representados. El Consejo obra a espaldas de los trabajadores, de los vecinos. El Consejo es un lugar de conspiración contra los vecinos porque realmente no se sabe qué es lo que se discute o no se sabe cuáles son los acuerdos o esas roscas a las que se llegan a espaldas de los vecinos, inclusive a costas de la situación que hoy tienen los barrios, que hoy tienen los trabajadores de la municipalidad, ¿no es cierto? El proyecto que hoy todos han dilapidado del Parque Alberdi, en su momento fue aprobado por el conjunto de los bloques políticos, incluido el PJ, incluido todas las fuerzas políticas que integran el Consejo. O sea que claramente que haya nombrado a alguien que sea distinto, sello político, para presidir el Consejo es una eventualidad que expresa que hay un acuerdo de fondo y que representan todos el mismo interés social y que ahí el interés social que está ausente es el de los trabajadores. Se pueden llegar a algunos acuerdos, como dice, se ha ampliado, por ejemplo, la maternidad para las trabajadoras municipales y fue vetado por Corral. Esto pasó también a instancia provincial porque Lichi en su momento, Bonfatti en su momento también vetó la extensión de la maternidad para las trabajadoras provinciales. La licencia por claro. De 120 a 90 había sido, ¿no? Claro. De 120 a 90, sí. O sea, eso había salido en el Consejo y fue vetado y salió también en la provincia y fue vetado. Nosotros creemos que hay que impulsar fuertemente esto, que son todas las leyes que defienden de verdad a la mujer. Por ejemplo, también ir a fondo con el tema de plantear los consejos autónomos de la mujer para defenderla en esta situación de ataque continuo, de agravamiento de la situación de femicidios y de ataque contra la mujer. Bueno, planteamos consejos autónomos de la mujer que tengan financiamiento propio para poder y que sea electo irrevocable por las propias mujeres. Cualquiera mayor de 13 años puede participar de esos consejos. Es fundamental una instancia de participación que tenga audiencias públicas y que tenga incidencia y que tenga relevancia para la determinación de proyectos concretos en favor de la mujer y de la movilización popular para aplastar, en los casos que se ha vetado, como sucedió con la extensión de la maternidad en la municipalidad, el veto en contra de la mujer. Porque hoy tanto el gobierno provincial como el gobierno de acá de Santa Fe se llenan la boca hablando del Ni Una Menos, seguramente van a hacer alguna expresión o se van a sacar alguna foto el 3J con el cartelito, pero a la hora de expresar concretamente en políticas y en hechos una política a favor de la mujer, votan en contra. Bueno, claramente seremos los motorizadores de la lucha y del movimiento independiente de la mujer, porque la mujer necesita movilizarse y organizarse de manera independiente del Estado y de todas las fuerzas políticas del régimen. Lo del apoyo a la mujer también se puede ver en los presupuestos, ¿no? Los presupuestos, sí, pero los escasos municipal, provincial y nacional de todos los últimos. Bueno, la ley de protección integral contra la mujer y contra la violencia de género sancionada por el Congreso fue vetada un 80% por la expresidenta, mujer. Y ya es difícil de arranque aplicar una política integral con la herramienta legal cuando te la vetan.
La que propone presupuesto, la que propone logística, la que propone equipos interdisciplinarios, la que propone las herramientas. Herramientas, directamente. Lo vamos a volver a invitar, ¿eh? Falta todavía, tenemos tiempo, así que seguramente vamos a armar algún debate. Bien.